El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenida a este programa especial de hoy, jueves 17 de julio. Un programa que la verdad tengo muchísimas ganas o me ha gustado mucho grabar porque básicamente estoy bastante contento. Primero, evidentemente porque siempre es motivo de alegría ponerme delante del micro, y segundo porque te traigo un lanzamiento, un modelo que precisamente se presenta hoy, jueves 17 de julio, y esencialmente por eso estoy aquí. Se trata de la Altra Olympus 275. Un modelo que ya habíamos visto hace tiempo, pero que se ha retrasado, por decirlo así, el lanzamiento en Europa. Hasta hoy, jueves 17 de julio, sí que es cierto que se había visto en la página internacional de Altra, pues ya hace varios días que le están dando un poquitín de bombo. Y en este programa, tras varias semanas probándola y demás, te traigo lo que sería mi valoración y además también poner un poco en contexto qué ofrece, qué pretende Altra con esta Olympus 275. De entrada decirte que todo aquello que en su día critiqué de la Olympus 6 se ha mejorado, porque no perdamos de vista que está basada en la Olympus 6. Y todo aquello que podríamos decir a la B también de la Olympus 6 se mantiene. Es decir, se ha prestado especial atención a áreas tan importantes como el peso, que disminuye, a la estabilidad, que se mantiene, y a la comodidad en el Aquiles, que también se reformula, se retoca la estructura para que esa comodidad, ese confort en la zona trasera mejore todavía si cabe. Puede ser que todas estas cosas sean parte del éxito o del probable éxito que pueda tener la Olympus 275. Podría ser. Pero primero de todo vamos a entenderla, vamos a ver qué propone Altra con esta Olympus 275 o qué se ha sacado de la chistera para que posiblemente sea uno de los modelos que más atención acapare de esta segunda mitad de 2025. Por ejemplo, sigue manteniendo los 33 milímetros de perfil tanto en la parte delantera como en la trasera, es decir, drop 0. Como ya viene siendo habitual en Altra, excepto algunos modelos que ya sabes que tiene drop 4, como sería la familia Experience o la familia Forward. Mantiene también la suela con ese taco de 4 milímetros, una suela un tanto abigarrada, eso sí, en Vibram Mega Grip, con ese taco muy juntito, un poco amigo del barro, pero que en su zona o en ciertas áreas funciona muy bien. La suela igual se mantiene. Yo creo que merece algo más. Yo creo que un modelo de 180 euros como es la Olympus 6 y 195 de esta Olympus 275 merece una media suela un poquitín más evolucionada. De hecho, ya la hemos visto, por ejemplo, con la Forward Via, un modelo de asfalto de 170 euros que incorpora una media suela mucho más evolucionada. Yo creo que tendrían que tomar cartas en el asunto y ofrecer una media suela un poquitín más a la altura de la zapatilla y un poco en línea de lo que estamos viendo hoy día. Y fíjate, te quiero contar en este punto una anécdota. Hace unas semanas estuve, no voy a decir el nombre, tampoco viene al caso, estuve en una empresa, en una marca, viendo ya modelos futuros, prototipos y demás. Y hablando con los desarrolladores y los técnicos de producto, me comentaron o me propusieron qué tiene que tener una zapatilla para que a priori pueda ser un éxito. Todo y que esto evidentemente nadie lo sabe, por si no todo el mundo lo haría, lógicamente. Pero yo les dije que en mi opinión hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Uno, una muy buena suela, o crear una suela propia que funcione realmente bien, o si no, recurrir a terceros, y una espuma súper crítica. Es decir, hoy día tienes que tener una media suela, sobre todo, ojo, en modelos de cierto precio ya tienes que tener una media suela, bastante evolucionada ya. Ya no podemos recurrir a ese EVA. Yo creo que el EVA queda ya para modelos, o deberían quedar para modelos un poquitín más básicos, porque con los compuestos que hay hoy día, con las mezclas que hay, yo creo que hay modelos
que en estos precios, ya acercándose a los 200 euros, incluso algunos superándolo, deben llevar una espuma ya a la altura de ese precio. ¿Qué más propone esta Altra Olympus 275? Pues por ejemplo, y casi lo más relevante o lo que más llama la atención, el Upper en Matrix. Es lo prácticamente más llamativo y en lo que se diferencia, además de ese collar simplificado que incorpora una mini polaina que es mucho, o hace que el collar sea mucho más cómodo, que es algo que critiqué en la Olympus 6, por ejemplo. También tenemos una lengüeta más ligera. Aquí en este caso no tenemos el botín interno que hace que en definitiva tenga una doble capa esa Olympus 6. Aquí se ha simplificado y es el propio Matrix el que hace de cobertura, y también unos cordones un poquitín más finos, más racing si quieres, en lugar de aquellos tan anchotes de la Olympus 6. Más o menos estos serían las 4 trazas de lo que propone esta Olympus 275. Todo esto, ¿en qué redunda? Pues fíjate, y no es baladí esta cifra, una reducción de peso de 60 gramos en mi número 44,5 en Altra, que en Altra siempre generalmente es medio más que en la mayoría de marcas, y el mismo número que en la Sportiva, 60 gramos menos que en la Olympus 6. Es una cifra espectacular, más aún teniendo en cuenta que se mantiene la suela y media suela. O sea, imagínate si, como digo, esta media suela tuviese una espuma más evolucionada. Yo creo que el salto sería increíble. Además de este peso claramente inferior, lo que propone es también más confort, mejores materiales y un precio de mercado, como te he dicho, de 195 euros. Esto sería un poco, vamos a decir, los señuelos que utiliza Altra para posicionar esta Olympus 275. Ojo, señuelo en el buen sentido. Sería lo que va a utilizar Altra para engatusar, de nuevo en el buen sentido, o para atraer a ese público que quiere un tipo de producto que ahora iremos viendo. Muy bien, vamos a ver primeramente a qué público va dirigida esta Olympus 275, qué posicionamiento toma en el mercado e incluso también sus posibles rivales. Yo, por ejemplo, es un modelo que sitúo en un terreno no extremadamente técnico, aunque sí que permite zonas rocosas, zonas complicadas a nivel de, vamos a decir, de torsión, pero no en cuanto a terreno delicado, vamos a decir. Primero por las propias dimensiones de la zapatilla, que es bastante aparatosa, en ese sentido sí que tiene una amplitud de base, con lo cual es poco ratonera para situarse o pasar por ciertos sitios muy rotos y demás. No es la zapatilla en ese sentido más ágil, ojo, en ese sentido, luego me referiré a la agilidad, pero en otro ámbito. Y sí que creo que en terreno duro, compacto, pues sí, ese terreno rocoso se va a desenvolver muy bien. Más que nada por la propia distribución del taco, es decir, el taco es no demasiado prominente, bueno, son 4 milímetros, tampoco es que sea especialmente bajito, pero al estar tan juntito y demás, donde mejor funciona es en ese terreno más bien duro. A nivel de tracción no funciona mal, pero insisto en que me gusta más en ese terreno duro, compacto, etcétera. Para el tipo de corredor, sin duda admite incluso un corredor de cierto peso. De hecho, ya la Olympus 6 ya permitía ese corredor corpulento por la propia estructura. En este sentido tiene algo de menos estructura, como te iré explicando luego, pero bueno, digamos que puede admitir un corredor de un peso, por supuesto, medio y ciertamente un tanto elevado. Por ejemplo, para tipo de distancia y demás, yo le veo una zapatilla para ultras, lógicamente. Para ultras XXL tipo Tour de Jans, sí, no la veo mal, pero por ejemplo, y en esto sí que he hecho referencia alguna vez, que la Olympus 6 es una zapatilla que cuanto más larga es la carrera, más se ve. Por ejemplo, en la 360 de Challenge es una zapatilla que se veía en los pies de los corredores, pero eso sí, yo la veo más, por ejemplo, ahora teniendo estas dos, la Olympus 6 más para ese caminar-correr, para esas ultras muy largas, y sin embargo la Olympus 275 la veo más para correr más que caminar, ¿de acuerdo? Sería un poquitín el matiz que yo haría, entre otras cosas por eso, porque te invita más a correr gracias a esos menos 60 gramos que tiene de menos, es decir, ese menor lastre hace que de alguna manera te sientas un poquitín más ágil y puedas correr con mayor facilidad
que no con los 384 gramos, en mi número 44,5, del Olympus 6, que evidentemente no facilita tanto el correr, y por eso en Ultras XXL, que efectivamente eso es así, vas a caminar muchísimo, la Olympus 6 se encuentra, digamos, mejor. Eso sí, puntualizar, no es una ultrera, a mi juicio, no es una ultrera de competición. Y por varias cosas, por carácter, por dinámica, que insisto, luego te hablaré de ella. Es decir, no podemos compararla con una S-Lab Genesis o con una la Sportiva Prodigio Pro. No es su lugar. Ahora te hablaré de un poquitín de la competencia. Una zapatilla para entreno diario, por ejemplo. Bueno, dirás, hombre, para entrenar a diario una zapatilla de 195 euros. Bueno, ojo, cada vez se está viendo más ese corredor que quiere lo mejor, quiere ir sobre todo cómodo, quiere encontrarse a gusto, y si tiene que utilizarlo en el día a día, lo va a hacer. Yo lo veo. Cuando salgo a rodar en el día a día y me cruzo con corredores, no es difícil ver corredores con una Normal Kerak, sabemos que son 190 euros. Me encuentro con corredores con zapatillas, incluso con placa de carbono. Me encuentro corredores con zapatillas de alto precio. Así que no lo descarto, el corredor que esté dentro de sus posibilidades, utilizarla en el día a día. De hecho, la mía, con ya bastantes kilómetros, aguanta evidentemente muy bien el tipo. No tiene ninguna rotura en el upper, por supuesto. Sí que, bueno, las típicas rozaduras de las piedras en la media suela, que siempre la afean un poquito, pero que es meramente estético. Y la suela efectivamente está aguantando muy bien. De hecho, la tengo aquí, le doy la vuelta, el taco está muy, muy bien. Y lo que sí que sufre un poquito más es la zona que no tiene cobertura de caucho, y es la propia media suela, que tiene unos tacos bastante grandes. Ahí sí que sufre un poquitín más porque tienden a chafarse y a desgarrarse, porque claro, lógicamente en esa parte media de arco tirando hacia atrás, esos tacos de la propia espuma EVA van a sufrir sí o sí. Bien, en cuanto a la competencia, como te decía, por ejemplo, yo la situaría muy cercana por características, por tipo de enfoque, por ejemplo, la Hierro V9, Shodus Ultra 4, Topo Mountain Racer 3, Trabuco Max 4. Esas serían las zapatillas que se le pueden un poquitín. Ahora me tendrás que disculpar porque está pasando el autobús. No estoy en el estudio, estoy grabando fuera del estudio, pero bueno, espero que valores más el contenido que no lo que es el sonido en sí, que es lo que sucede cuando no estoy en mi estudio de grabación aislado. Como te decía, este tipo de zapatillas son las que podrían encajar mejor con esta Olympus 275. Realmente, y siendo un poquitín rigurosos con los datos en la mano, la que más se le puede asimilar es la Merrell MTL Adapt por precio, con esos 200 euros, y por el combo Vibram Matrix. Es la zapatilla que por características, digamos que más se parece. Pero ojo, el enfoque y el carácter de la Merrell MTL Adapt nada tiene que ver con la Olympus 275, porque en este caso la Merrell sí que se orienta a esa ultradistancia de competición. Es una zapatilla que bajo el sello MTL, Merrell Test Lab, se enfoca a esas máximas prestaciones. Pero insisto, con esos 200 euros y ese combo de suela, Vibram y Upper Matrix, podría ser lo que más se le parece. Muy bien, vamos a otro tema importante y que es recurrente en las consultas al respecto, que es el fit o el tipo de horma. ¿Cómo tallan? ¿Qué tipo de horma tiene? Pues bien, yo utilizo la misma talla que en cualquier otro modelo de Altra sin problema, el mismo número que en una Long Peak, en una Team 5, en ese sentido no hay variación, pero donde sí vamos a encontrar la gran diferencia es en el tipo de amplitud, en la horma. En este caso tiene el Original Foot Shape. Y dirás, bueno, ¿y esto qué es? ¿A qué corresponde? Pues fíjate, es la misma amplitud que la Long Peak 9 y por tanto más amplia que la Team 5. Es decir, es la horma más amplia que ofrece Altra, que es la Original. Luego ya tendríamos la estándar, que está en medio, y la Slim, que ya va reservado para algunos modelos de competición, como la Vanish Carbon de asfalto. Es cierto que no a todo el mundo le puede encajar esa excesiva amplitud. A mí, digamos que me va un poquito, vamos a decir que me va un poquito grande.
en cuanto a amplitud, ojo. No me encuentro mal en absoluto, pero me encuentro casi que la Team 5 me encaja como mejor. Por mi tipo de pie me encaja mejor. Eso sí, para ese corredor quizás más corpulento, con un pie más anchote, se va a encontrar muy bien ahí dentro. Muy bien, y nos vamos acercando al final y ya, como no, voy a hablarte de sensaciones. Eso es importantísimo, más allá de cifras, datos, etcétera, que ya has visto que no he intentado entrar demasiado en tecnicismos porque al final muchas veces valoramos lo que es la parte más pragmática, lo que serían sensaciones. Fíjate, por ejemplo, en el apartado de confort, yo creo, en mi opinión, habiéndolas probado las dos, que supera, no te diré con creces, pero supera al Olympus 6. Y me dirás, bueno, Juan, pero ¿cómo va a superar el confort al Olympus 6 si has dicho antes que es la misma media suela? Pues sí, es cierto, pero es que fíjate que en este caso hay un detallito que es lo que hace que ese confort, esa percepción de comodidad sea mayor, y es la plantilla. Fíjate, una cosa que dices, ostras, ¿una plantilla puede diferenciar tanto una zapatilla a otra? Pues sí. Ahí está el kit de la cuestión, porque en este caso utiliza una de TPEE, es decir, el mismo compuesto que veremos en la Kerak 2 de normal, en la media suela, para que veas un poquitín la dimensión y la calidad de la plantilla. Se nota muchísimo. Yo, de hecho, cuando calcé esta 275 dije, ¿qué pasa aquí? Porque si bien es cierto que el Olympus 6 me pareció muy confortable, el tacto de la 275 es muchísimo mejor. Y ahí, de nuevo, tiene mucho que ver, o todo que ver, esta plantilla que te comento. Venga, otro apartado importante, dinamismo. Es muy común hablar de dinamismo. Hoy día el tema de zapatilla dinámica prácticamente se aplica a cualquier modelo y a veces siento no estar de acuerdo en muchos casos, todo y que no acostumbro a leer o a escuchar reviews, más que nada para no sugestionarme en el caso de que alguno de esos modelos los tenga que analizar. Pero bueno, sí que a veces pues me llegan pantallados o me hacéis llegar ciertos reels y en muchos casos no estoy de acuerdo cuando se habla de dinámico en alguna zapatilla, sobre todo cuando hay algún embajador o algo de alguna marca que hace algún reel y todas son dinámicas. Pues no, siento decir que no todas las zapatillas son dinámicas. En este caso, fíjate, yo aquí lo que hablaría es de agilidad. Sí que es más ágil que la Olympus 6, pero no es más dinámica. De hecho, la Olympus, ya lo dije en su día, la Olympus 6 se le pueden atribuir muchísimas virtudes, pero sin duda la del dinamismo no está entre ellas. Por la estructura que tiene, es una zapatilla muy plana, con mucho contacto en el suelo, pero no tiene un rocker marcado que te incite a correr. La propia geometría no está pensada para eso. Entre otras cosas, como he dicho antes, es una zapatilla de larga distancia para esas carreras, en mi opinión, muy largas, y que cuanto más larga es la carrera, mejor funciona la zapatilla. Por tanto, y resumiendo un poquitín, es una zapatilla que es más ágil, pero no más dinámica. Y es más ágil, evidentemente, por esos 60 gramos menos y por esa menor cantidad de inercias que tiene. Con lo cual tiene un correr más fácil y nos es mucho más fácil, insisto, mover esa zapatilla. Muy bien, otro tema importantísimo, estabilidad. Aquí, sin duda, la Olympus es la reina. Ya lo era con la Olympus 6 y en esta 275 también, aunque en menor medida. Es decir, no es que se vea comprometida la estabilidad. No pienses eso, pero claro, tenemos que ser conscientes que es una zapatilla que tiene menos estructura, tiene un collar menos contundente, eso sí, mucho más cómodo a mi juicio, pero menos contundente, y un upper con menos elementos superpuestos. Todo ello hace que esa menor estructura, esa ligereza, pues evidentemente tenga menos elementos que te van a sujetar el pie, especialmente en la zona media. Insisto en que no va falta de estabilidad ni de sujeción, ahora te hablaré de la sujeción, pero el empaque, ese pisar y notar plom, que la zapatilla cae ahí a plomo en el suelo y que te mantiene en la trazada de forma férrea, pues la Olympus 6 sí que destaca más que esta 275. Aquí sí que, por resumirlo de alguna manera y hacerlo de forma rápida, la Olympus 6 es la mejor en ese sentido, en estabilidad, sin matices. Y podríamos decir que la 275 lo mantiene muy dignamente.
Y ahora sí, sujeción al hilo de lo que te comentaba anteriormente. La Olympus 6 en la zona media es mucho más consistente. La forma en que está construido el upper contiene muchísimo mejor toda esa zona media del pie para que luego en la parte delantera, si no tienes el pie especialmente ancho, no te se despendole el pie. En ese sentido sí que la Olympus 6 es mucho más eficiente. También esos cordones más amplios de la Olympus 6, quizás hasta demasiado anchos, no gordos, pero muy anchos, hace que el par de apriete y la sujeción sea mejor. En este caso, la Olympus 275, que la tengo aquí delante, es un cordón mucho más finito, más discretito, extremadamente largo, también te digo, sobra cordón, o sea, es que te da para hacerte triple nudo o incluso utilizar el ojal adicional. Yo no lo he utilizado, o sea, me sujeta tan bien el pie y voy tan cómodo con ella que no me ha sido necesario utilizar el ojal adicional, cosa que con otros modelos de otras marcas, y te tendría que poner un ejemplo como podría nombrarte la Merrell Agility Peak 5, que ahí sí que he de utilizar el ojal adicional, porque bueno, por diversos motivos, porque hay un movimiento en la zona trasera de calcáneo y demás, y simplemente utilizando el ojal adicional eso se subsana. En este caso con la Olympus 275 no sucede, queda el pie muy recogido, no hay ningún oscilamiento ni vertical ni lateral, la verdad en ese sentido nada absolutamente que criticar. La sujeción es muy muy buena. Así que un poquitín resumiendo, sí que te diría que la zona de calcáneo en la Olympus 6 es infinitamente, o no ya tan infinitamente, pero más estructurada en esa zona trasera. También, ojo, más restrictiva, al tener ese mayor forro dentro, que ojo, que en su día critiqué porque en esa primera puesta, a ver, la tengo aquí, ese collar como sobrepuesto en la zona interna, que sí que es cierto que te da esa sensación de que el pie queda perfectamente encajado, pero que en esa primera puesta no es especialmente cómodo. O sea, es decir, y lo dije en su día, esa primera experiencia al calzarte una Olympus 6 no es la mejor del mundo. Es cierto que luego rodando con ella, al cabo de una hora, ya ni te das cuenta de esa pieza y vas feliz. Pero sí que en esa primera puesta no es la mejor experiencia que te pueda dar la Olympus 6. Como digo, ese mayor grosor hace que sea más restrictiva y bueno, también toda esa excesiva sujeción hace que podríamos decir que la Olympus 6 no sea una zapatilla divertida, entiéndeme. No es una zapatilla aquella disfrutonas. Para eso, efectivamente, ya hay otros modelos orientados hacia otro tipo de ritmos y demás. Y esta Olympus 275 tampoco es que sea divertida en ese sentido, pero esa menor restricción hace que sea una zapatilla con la que, por decirlo así, vamos a decir que fluyes más. Esos 60 gramos menos, que ojo, que se notan, hace que ese correr parezca como más fácil. Decir, ostras, mira qué bien voy rodando, voy amortiguado, voy muy bien sujeto. Ese collar, ese tipo de botín, esa polainita, que ojo, me recuerda muchísimo a la X-Bionic, en los dos modelos, tanto el de carbono, la X00 como la X01, me recuerda mucho a X-Bionic y sujeta muy bien. Mantiene bastante a raya los elementos externos, es decir, chinitas, pequeñas piedrecitas, lo mantiene bastante a raya y no es tan agobiante como, por ejemplo, ¿qué te diría yo? La Tecton X3, que no es que sea especialmente agobiante, pero claro, es mucho más alta, una polaina mucho más, vamos a decir, aparatosa, más larga. En este caso es simplemente un añadido elástico que te recoge la parte trasera del pie y la une a la cordonera. Bueno, muy bien, la verdad es que está muy bien resuelta. La zapatilla es vistosa, es agradable, la ves y es muy atractiva a la vista y, sobre todo, como habrás podido comprobar en todo lo que te he dicho, es una zapatilla que funciona muy bien y, como habrás podido notar, me ha gustado mucho en todos los sentidos. Así pues, la pregunta, a las fechas que estamos ya en julio de 2025, ¿será una zapatilla top 5 de este 2025? Pues podría ser. Hay varias cosas que están ahí en liza, estoy probando varias cosas, alguna más tiene que venir, no sé si lo que tenga que venir podríamos considerarlo ya a estas alturas 2025. Cierto es que tiene algo, o llega con algo de retraso. No sé si sería justo meterlas en 2025, pero bueno, en cualquier caso estoy probando otras cosas que hará que ya en estos meses que quedan me vaya decantando y vaya construyendo ese top 5 que ya sabes que presento a final de año, top 5 muy personal
y evidentemente, y como no puede ser de otra manera, totalmente subjetivo. Es mi top 5 bajo mis preferencias, mis gustos, mi forma de correr, etc. Pero ojo, porque lo que se ha sacado, como he dicho antes, Altra de la chistera, ha estado muy bien, o está muy bien. Iré publicando en breve más cosas, más contenidos, tanto en mis redes sociales, etc. Yo creo que con este podcast te has podido hacer una idea de lo que te ofrece o lo que nos ofrece Altra con este modelo. Espero que te haya sido útil. He querido hacer este programa especial, como has visto, no en el mejor entorno en cuanto a audio, pero espero que valores más el contenido que no la calidad del audio y veas si te puede encajar o no esta Olympus 275. Nada más, como siempre, darte muchísimas gracias por tu fidelidad, por estar ahí en cada programa, en cada contenido. Si estás de vacaciones, disfrútalas, y yo por mi parte aquí estaré publicando contenidos en cuanto sea necesario y en cuanto haya algo que quiera que puede interesarte, como este programa especial de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.